Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos con esta parte introductoria de lo que son las adquisiciones y las fusiones. Y para ello, bueno, pues sería importante empezar hablando de qué es una estrategia empresarial exitosa. Bueno, pues esta es cuando al optar por una fusión y adquisición se genera valor. Se analiza el precio del mercado de la acción de acuerdo al rendimiento de los activos que poseen las empresas y a las expectativas de crecimiento realizado para ello, pues un mapa del valor de este y se valora la estrategia señalando las variables más prometedoras de cara a crear valor. Pero ¿qué significa o qué significado tiene esto de los mergers and acquisitions? O fusión o adquisiciones. Bueno, pues mira, comencemos por afirmar lo que es el objetivo más ampliamente empleado o aceptado de una empresa y este es el de maximizar el valor de esta por sus propietarios, es decir, maximizar la riqueza de las acciones, la cual es medida por el valor de las acciones en el mercado. Y dicho valor puede ser definido como el precio en el que se venden y se compran las acciones en el mercado, de tal manera que la riqueza total de las acciones equivale al número de las acciones multiplicado por el precio del mercado. Entonces, partiendo de lo anterior, es posible decir que una decisión financiera es compatible con el objetivo de maximizar la riqueza de las acciones cuando la decisión tomada por la empresa, pues, tiene un efecto de elevar el precio del mercado a las acciones de esta y entonces se podrá efectuar, pero si no se cumple el objetivo, pues no debe de llevarse a cabo, ¿no? Eso nos quedaría, pues, claro. Bueno, pues entonces el objetivo financiero pues es maximizar el valor del mercado de las acciones de la empresa que puede traducirse en la creación de un valor en un determinado periodo mediante la adoptación o adopción de políticas cuyos resultados en orden al logro del objetivo pues son cuantitativamente medibles con base en el aumento del valor del mercado de la empresa, que es el aumento del precio que el mercado está dispuesto a pagar de las acciones de la entidad en un periodo de tiempo, el valor para las accionistas, perdón, que es la diferencia entre la riqueza que disponen al final y inicio de un periodo, y la creación del valor, donde la rentabilidad para los accionistas es superior a la rentabilidad que los mismos exigen a las acciones para sentirse suficientemente remunerados. Ok, mira, de acuerdo con Fernández, afirma que para llegar a la creación de valor se debe definir primero el aumento de la capitalización bursátil. Segundo, por el aumento del valor para los accionistas reflejado en la rentabilidad. Y por último, la rentabilidad exigida a las acciones. Con base en lo anterior, pues la creación del valor es el aumento en el valor para los accionistas por encima de las expectativas que se reflejan en la rentabilidad exigida por estos. Pero bueno, mira, en la actualidad, una empresa debe ser competitiva si requiere, o sea, si quiere permanecer en el mercado, ¿no? Entonces, para ello debe crear estrategias que le permitan hacer uso eficiente de sus recursos. Esto, bueno, pues, ay, perdóname. A través del manejo óptimo y eficiente de los activos que se obtengan con una función o adquisición que dé como resultado la creación del valor para el accionista. Entonces, la creación de valor es la generación de las riquezas para los accionistas, la cual está representada por el precio de la acción en el mercado, ¿no? Entonces, por tanto, buscar generar riqueza. Para los accionistas se busca el incremento del precio en el mercado de las acciones. Ahora bien, una empresa tiene que ser competitiva si quiere sobrevivir y continuar atendiendo a las partes involucradas. El destino a largo plazo de la empresa depende de la relación financiera que tienen con cada parte involucrada que tenga intereses en la empresa, como pueden ser los empleados, los clientes, los proveedores e inversionistas. Ahora, para satisfacer sus demandas en la empresa tiene que generar recursos suficientes explotando sus negocios de un modo eficiente. El énfasis en el flujo de caja a lo largo del plazo es la esencia del valor para el accionista. Entonces, por consiguiente, una empresa crea valor no solo beneficia a sus accionistas, sino también el valor de todos los derechos de las partes involucradas. La creación del máximo valor posible será también el objetivo de realizar una fusión
o adquisición, ¿no? Entonces, mira, déjame subo un poquito esto. En una economía como la nuestra, pues es fácil identificar las necesidades que hay y que darían paso al desarrollo. Por ejemplo, la transferencia y modernización, lo que es la tecnología, la innovación y los productos y servicios, las nuevas formas de incentivar y administrar los recursos humanos y finalmente, pues el crecimiento del mercado. Y bueno, con ello, pues también se tendría que generar todo esto en un marco de globalización económica donde las inversiones extranjeras se vuelven de gran interés para que se dé no solo el crecimiento económico, sino la perdurabilidad en las empresas. Entonces es importante incorporarse a una nueva realidad, que es la fusión y adquisiciones, porque por lo que bueno, pues la reestructuración de las empresas se deriva de 4 estrategias, como son enfrentar a la competencia, posicionarse en nuevos mercados, aumentar el valor para los accionistas y finalmente enfatizar la trascendencia del capital humano. Ok, entonces la pregunta sería, una vez efectuada una fusión o adquisición, ¿qué tanto valor se estaría o se está agregando a la empresa? Pues ya sea estratégica, operativa o financieramente, pero sobre todo de capital intelectual que asegure la marcha exitosa de la nueva empresa. Pero veamos primero cuándo es fusión y cuándo es adquisición, ¿no? Entonces, mira, cuando se habla de una fusión, se habla de 2 o más empresas jurídicamente independientes que se comprometen a unir sus patrimonios para crear una nueva empresa, ¿no? O que de una de ellas crezca. Cuando una de las empresas sobrevive, se le denomina adquiriente y a las desaparecidas se les denomina adquiridas. En cambio, cuando se habla de adquisición, se habla de la compra por parte de una empresa de las acciones pertenecientes a otra empresa, sin necesidad de unir los patrimonios, ¿no? Entonces, mira, las empresas realizan funciones de adquisiciones con el fin de alcanzar objetivos estratégicos y económicos particulares, eso nos queda claro. Pues esto nos conlleva a la unión de organizaciones con personalidades empresariales, culturas y sistemas de valores totalmente distintos. Por lo tanto, el éxito de las fusiones y adquisiciones está en cómo lleguen a integrarse. Entonces, de acuerdo con Sun Sarman, una adquisición es un medio para alcanzar un fin. Entonces, el fin que se persigue es el logro de los objetivos estratégicos del adquiriente, que pueden ser el crecimiento de la empresa, ganar una ventaja competitiva, una ampliación del mercado o la disminución de riesgos. Y es aquí donde entra la estrategia empresarial, que se refiere al planteamiento de las actividades comerciales del grupo empresarial como un todo. Entonces, con el propósito de alcanzar ciertos objetivos y se dirige a desarrollar un nuevo número de capacidades distintivas o capacidades esenciales que la empresa sea capaz de traducir en una ventaja competitiva sostenible y a su vez en un valor agregado. Entonces, veamos un poco los tipos de estrategias. Bueno, por ejemplo, Bateman dice que estrategia empresarial es la que se identifica el conjunto de negocios, ¿no? Los mercados o industrias en las que una empresa compite, así como la distribución de los recursos entre estas entidades. En cambio, por ejemplo, la definición de estrategias se da como las acciones más importantes con las cuales compite un negocio en una industria o mercado específico. Entonces, hablemos entonces de 3 estrategias empresariales. La primera es la estrategia de integración horizontal, que es utilizada por la empresa para crecer, combinándose con otras empresas de la misma industria, combinando sus operaciones con la competencia. Mientras que la estrategia de estabilidad, que se caracteriza por la falta de un cambio significativo, esto es porque sus capacidades o recursos y competencias están en su límite y una expansión de sus operaciones podría poner en peligro su futuro. Y la tercera es la estrategia de renovación, que está destinada a resolver debilidades de la organización que merman su desempeño. Y esta se divide a su vez en 2 más, que es la estrategia de atrincheramiento, que es de corto plazo y se sigue cuando los problemas de desempeño pues no son graves. En cambio, cuando los problemas de desempeño son graves, pues debe de seguirse lo que se denomina la estrategia de ajuste. Ok, mira, las fusiones
Y adquisiciones son estrategias arriesgadas que tienen pues un elevado porcentaje de fracasos. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, en general la evidencia empírica muestra que estas operaciones no siempre crean valor para los accionistas y que además tienen a menudo consecuencias negativas para otros grupos de interés como los empleados o los altos directivos de las campañas adquiridas. Bueno, pero mira, la parte específica, pues siempre hay que hacer un ajuste estratégico, organizativo y cultural que, bueno, son casi la clave para mejorar los resultados de las adquisiciones. Y bueno, esto se da a finales de los 90 y a principios del nuevo siglo, cuando se propone introducir la perspectiva de los recursos para entender y mejorar la formulación de estas estrategias, donde desde esta perspectiva, las adquisiciones son vistas como una forma de renovación de la base de recursos de la empresa o como un camino para reconfigurar la estructura de los mismos. Lo que nos da idea de una visión dinámica de las adquisiciones al considerarlas como un medio para adquirir recursos. Ok, bueno, pues existe una diferencia clara entre lo que es fusión y adquisición, como ya vimos. Entonces, mientras que la fusión consiste en juntar los patrimonios de dos empresas para formar una nueva, la adquisición se trata de la compra de acciones y o activos de una empresa para buscar tener control de esta. Entonces, para que de ninguna manera implica la fusión de patrimonios. Aquí no hay fusión de patrimonios. Ahora, otra de las diferencias se encuentra en las intenciones de cada una de las acciones. Entonces, ambas pretenden incrementar el valor, eso es cierto, pero en el caso de la fusión la intención es consolidarse en el mercado, mientras que en el caso de la adquisición, el aumento del valor de la empresa nueva posee una intención a corto plazo, ya que se pretende ese aumento para venderla a un precio superior con respecto al precio por el cual fue adquirida en un principio, ¿no? Entonces, las fusiones de las empresas generalmente son amistosas y suponen la creación de una empresa nueva a través de la sumatoria pues, de los activos y los pasivos de ambas empresas. Entonces, las adquisiciones, caso contrario, pueden ser amistosas, pero también muy hostiles. Y se trata de la incorporación del activo y pasivo de la empresa adquirida a la empresa compradora. Aquí lo que pasa es que pierde toda su personalidad jurídica. Entonces, por ejemplo, pues mira, veamos otro caso o otro concepto que también es de interés, que es la sinergia. Bueno, dice que existe sinergia si la combinación de dos empresas, el valor de los activos de la operación de la empresa combinada es superior a la suma de los activos de operación de las dos empresas separadas, ¿no? O sea, en esencia, el valor aumentará porque los factores de producción pues están organizados de manera más eficiente en la empresa combinada. Ahora, ¿cuántos tipos de sinergia hay? Bueno, a ver, déjame acomodo esto. Tipos de sinergia, bueno, pues se mencionan, son las operativas por complementariedad y las financieras. Entonces, las sinergias operativas se reflejan en los ahorros en costos derivados de las economías de escala como consecuencia de la mayor dimensión de la empresa resultante de la fusión o adquisición. Por lo que, bueno, pues estas economías de escala pueden dividirse en tres niveles a su vez, ¿no? En la primera sería en producto, que son las asociadas al volumen de un producto individual producido y vendido, el de planta, que son las vinculadas a la totalidad de los productos obtenidos en una planta determinada, y finalmente el de empresa, que son derivadas de la actividad desarrollada por la empresa en múltiples plantas. Las sinergias por complementariedad de recursos están relacionadas con la transferencia mutua de habilidades técnicas y directivas, o sea, es decir, por la gestión de las empresas, y se producen cuando existe gran diferencia de tamaño entre las empresas implicadas. Por ejemplo, esto ocurre cuando la empresa pequeña puede tener un producto único, pero le falta la capacidad de producción y distribución para producirlo a gran escala. Entonces, la empresa adquiriente puede desarrollar el producto desde el inicio porque le es más rápido y barato adquirir a la pequeña. Otro caso es cuando la empresa grande tiene dificultad para encontrar buenos directivos o para entrenar a los que tiene y decide adquirir una empresa pequeña de su mismo ramo que tenga una administración de alta calidad y competencia. Otro tipo de sinergia, bueno, pues es la de sinergias que puede lograrse con, es decir, las financieras, en donde dos empresas que se acaban de fusionar, pues tendrán
facilidades crediticias, la capacidad de endeudamiento de una empresa combinada será mayor y por otro lado, pues una empresa de mayor tamaño, pues resultante de una fusión, tiene pues mayores facilidades de acceso a los mercados de capitales, lo que hace que tenga menores costos de captación de recursos financieros porque es menos arriesgada que una más pequeña. Pero bueno, mira, las fusiones, pongo aquí, las fusiones de empresas pueden clasificarse en dos tipos, ¿no? O, bueno, en varios tipos. El primero puede ser por absorción o por creación de una empresa nueva. Por fusión por absorción, en este caso, la empresa adquirida es absorbida por otra empresa, la cual implica la disolución y desaparición de la empresa adquirida. Mientras que la fusión por creación de una nueva empresa, en este caso, pues las dos empresas, la adquirida y la adquiriente, desaparecen para formar juntas una nueva empresa. Hay otra clasificación de fusiones en relación a cuál fue la estrategia aplicada entre las empresas, que puede ser horizontal, vertical o de conglomerado. Entonces, la fusión horizontal se trata de la fusión entre empresas que compiten en la misma rama industrial y la intención es la ampliación del mercado. La fusión vertical, en este caso, la fusión consiste en la compra de empresas de proveedores o de clientes, mientras que la intención puede ser asegurar el suministro de materia prima o asegurar la llegada del producto al cliente final. Entonces, el conglomerado se trata pues, de compras de empresas que no poseen ningún tipo de relación entre sí y la intención fundamental pues, es la sinergia resultante. Bueno, hay algunas motivaciones que se dan cuando se hacen estas fusiones y adquisiciones que son económicas de operación y de escala. En este caso, la motivación principal está dada por cuestiones de costos. La idea a partir de la unión de dos empresas, pues siempre es disminuir los costos mediante eliminación de todos aquellos gastos que no resultan necesarios. Entonces, por ejemplo, mejor administración, crecimiento, situación subvaluada, pues se trata de adquirir empresas que poseen un precio bajo debido a sus bajas utilidades, por lo que la incorporación se realizará como una empresa de mayor valor. Diversificación, razones personales y efectos de la información, pues se trata de una estrategia que busca un aumento del valor en el mercado de una empresa adquirida en un menor valor por su valuación mediante pues, la filtración de la información del proceso en el mercado. La utilidad por acción, la estructura de capital, se encuentra muy apalancada y rapidez y costos entran mediante la compra de otra empresa, implicando pues un proceso más veloz y eficiente. Esto es, bueno, mira, ahora veamos el incremento del valor económico agregado. Entonces, la empresa nace de la fusión o adquisición, usualmente produce una mayor cantidad de utilidades que la suma de las existentes en su individual, ¿no? Entonces, producto de la optimización de la comercialización, también mejora de los aspectos tecnológicos que permiten tener un mejor sistema de producción y venta para generar un producto más completo y un mayor poder de mercado. Entonces, también genera beneficios estratégicos y posible utilización incluso de los resultados fiscales. Bueno, mira, el resultado de la fusión tiene pues estos 5 aspectos importantes, que sería la minimización de costos, la mejor utilización de las economías a escala, la economía de integración vertical y horizontal, el aprovechamiento de los recursos actuales y finalmente la erradicación de la ineficiencia administrativa. Pero si lo vemos como una parte de lo que sería el incentivo fiscal o financiero de estas fusiones o adquisiciones, las ganancias fiscales y financieras pueden ser también un poderoso incentivo para adquisiciones o funciones. ¿Por qué? Pues porque utilizan la utilización de carburantes impositivos de etapas anteriores, por el uso de capacidad de endeudamiento y por un mejor desarrollo de política de dividendos. ¿Ok? Sin embargo, bueno, pues hay una serie de momentos críticos
Y esos son el análisis retrospectivo, es decir, anterior al inicio del proceso basado en la revisión generada en un due diligence para determinar la viabilidad de continuar pues, con el proyecto de fusión de fusión y adquisición, generando una potencial oferta vinculante, y el segundo momento transcurre en forma prospectiva a la adquisición o fusión y depende de las habilidades de planificación, gestión y administración de los directivos de la empresa para evitar que se den resultados catastróficos por la incorrecta evaluación de las culturas organizacionales de cada parte, ¿no? Entonces, dentro de los antecedentes de las fusiones y las adquisiciones se encuentran dos tendencias. Primero, a lo largo del siglo hubo pues oleadas en las que por periodos cortos de tiempo aumentaron y después declinaron la cantidad y el valor de las fusiones y adquisiciones, ¿no? Estas oleadas pues en general coincidieron con épocas de auge en los mercados de valores. Y segundo, pues la cantidad y el valor de las fusiones y adquisiciones continuamente han sido pues mayores. En general, bueno, pues México por ahí tuvo algunas oportunidades. Los procesos de adquisición y fusiones de empresas no son algo desconocido para el país, ya que grandes empresas históricas de México nacieron a partir de acuerdos de fusiones y donde un gran número de empresas pues toman el control de otras, generando un ciclo que inició en México a finales del siglo pues, XIX. Hay unas razones de incremento, por supuesto. En México la transferencia de acciones y activos en procesos de fusión no se suponen como una enajenación, ¿no? Esto debido a las transferencias de activos que quedan libres de impuestos. Entonces, ahí las razones en el incremento pues son la privatización en los 80, las empresas públicas y privadas y el capital transnacional, la apertura y la desregularización bancaria de telecomunicaciones y este último que acabo de mencionar, que son las transferencias de activos que están libres de impuestos. Pero bueno, mira, una estrategia en realidad es viable. Las fusiones y adquisiciones representan una estrategia viable de expansión a nuevos mercados, de consolidación en un mercado base, así como de expansión de los servicios ofrecidos, teniendo potencial para expandir la oferta y con ello pues los potenciales de ingreso, ¿no? En una integración tanto vertical como horizontal. Sin embargo, no se ejecutan de manera apropiada. Si hay este problema de no hacerlo adecuadamente, pues una fusión o adquisición puede tener pérdidas financieras y de la misma manera una crisis organizacional, así como una pérdida de imagen y reputación en el mercado. Y uno de los problemas es el choque de culturas corporativas, ¿no? O sea, este es en realidad el problema más grande. Mira, las fusiones y adquisiciones representan una estrategia viable de expansión a nuevos mercados de consolidación en mercado base, así como una expansión de los servicios ofrecidos. Entonces, mira, aquí te lo estoy planteando las ventajas y las desventajas como una pequeña línea y viendo aquella parte incluso de las partes de la desventaja, que si se considera que las fusiones y adquisiciones son convenientes cuando el valor de la empresa combinada es mayor que el valor de las empresas independientes consideradas, cuando se logra pues el resultado sea mayor que la suma de las partes, entonces se ha logrado un efecto sinergético, que es lo que ya hemos hablado. Entonces, habría que considerar las ventajas y las desventajas de las fusiones y de las adquisiciones. Pero bueno, constante a todo esto que hemos visto, reforcemos y pongamos en práctica el concepto mismo que aparecerá algunas de las actividades en la plataforma. Muchas gracias.